Muy bien, entonces vamos a ofrecer nuestras más humildes reverencias respecto a la reverencia de Srila Prabhupada y también a ustedes. Antes de empezar, son las 6:30. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyapali Pashtata Deshatarine Vanchakapa Tarubhyashcha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vishnavebhyo Namo Namaha. Muy bien, entonces vamos a empezar el capítulo número 4. Hare Krishna, Elena. Buenas tardes. Capítulo número 4, que se ha dividido, fíjate, como saqué el Bhakti Shastri, hay una división muy interesante del capítulo, que lo puedo mencionar, probablemente ustedes ya conocen, pero capítulo 4, la estructura del capítulo 4 es los textos 1 al 10, Krishna enseña y establece Dharma. Los textos 1 al 10, Krishna enseña y establece Dharma. Del 11 al 15, Krishna es la meta y el creador de todos los senderos. 11 al 15, Krishna es la meta y el creador de todos los senderos, los caminos. 16 al 24, Karma Yoga como Dharma. 16 al 24, Karma Yoga como Dharma. Del 25 al 33, alcanzar Jnana a través de sacrificios. Alcanzar Jnana a través de sacrificios. Y de 34 al 42, gloria del Divya Gyan. La gloria del Divya Gyan, conocimiento trascendental. Muy bien, entonces vamos a pasar al texto número 1. ¿Quién le gustaría leer hoy? Texto número 1 del capítulo 4. ¿Pasó bien? ¿Yo puedo leer? Sí, por favor. Ok. Entonces, Bhagavad Gita 4, capítulo 4, texto número 1. Sri Bhagavanu Vacham Imam Vivaspate Yogam Proktavanaha Avyayam Vivaswamana Me Praha Manur Ikshwa Vakave Brakvit. Ok. Sri Bhagavan Vacha, la Suprema Personalidad de Dios, dijo: Imam, Viva. No, eso no es cierto, perdón. No, eso es la traducción, el significado. No, la traducción, perdón. Traducción. La personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, dijo: yo le enseñé esta imperecedera ciencia del yoga a Vivasvan, el dios del sol. Y Vivasvan se la enseñó a Manu, el padre de la humanidad. Y Manu, a su vez, se la enseñó a Iswatku, significada por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Okay. Aquí encontramos la historia del Bhagavad Gita a partir de una época remota en que le fue entregado a la orden real de todos los planetas, comenzando con el planeta Sol. Los reyes de todos los planetas tienen la principal función de proteger a los habitantes de los mismos, y por lo tanto, la orden real debe entender la ciencia del Bhagavad Gita, a fin de ser capaz de gobernar a los ciudadanos y protegerlos del cautiverio material de la lujuria. La vida humana está hecha para el cultivo del conocimiento espiritual en una relación eterna con la Suprema Personalidad de Dios. Y los mandatarios de todos los estados y de todos los planetas están obligados a impartirle a los ciudadanos ese conocimiento por medio de la educación, la cultura y la devoción. En otras palabras, todos los jefes de Estado tienen la función de propagar la ciencia del proceso de conciencia de Krishna, de modo que la gente pueda sacar provecho de esta gran ciencia y pueda seguir un sendero triunfante, haciendo uso de la oportunidad que brinda la forma de vida humana. En este milenio, el dios del sol es conocido como Vivasvan, el rey del sol,
el cual es el origen de todos los planetas del sistema solar. En el Brahma Samhita se declara, 552 se declara: el señor Brahma dijo: permítaseme adorar a la suprema personalidad de Dios, Govinda, Krishna, quien es la personalidad original, y bajo cuya orden el Sol, que es el rey de todos los planetas, adquiere inmenso poder y calor. El Sol representa el ojo del Señor y recorre su órbita obedeciendo la orden de Él. El Sol es el rey de los planetas y el dios del Sol, actualmente de nombre Vivasvan, rige el planeta Sol, el cual controla a todos los demás planetas mediante el suministro de calor y luz. El Sol gira bajo la orden de Krishna, y en un principio el señor Krishna hizo que Vivasvan fuera su primer discípulo en entender la ciencia del Bhagavad Gita. Por consiguiente, el Gita no es un tratado especulativo dirigido al insignificante erudito mundano, sino un libro modelo de conocimiento que desciende desde tiempo inmemorial. En el Mahabharata, Shanti Parva 348, 348, 51, 52, encontramos la historia del Gita en la siguiente manera. Al comienzo del milenio conocido como Tetra Yuga, Vivasvan le entregó a Manu esta ciencia de la relación con el Supremo. Manu, el padre de la humanidad, se la dio a su hijo, Maharaj Ishvaku, el rey de este planeta Tierra y antepasado de la dinastía Rahu, en la que apareció el señor Ramachandra. De modo que el Bhagavad Gita existía en la sociedad humana desde la época de Maharaj Ishvaku. Hasta los actuales momentos, apenas han transcurrido 5.000 años de Kali Yuga, la cual dura 432.000 años. La época anterior a esa fue la de Dwapara Yuga, 800 años, y la anterior a esta última fue la de Tetra Yuga, 1.200.000 años. Así pues, hace unos 2.005 años, Manu, está bien, ¿no? 2.005 años, sí. Manu le habló el Bhagavad Gita a su discípulo e hijo Maharaj Ishvaku, el rey de este planeta Tierra. La era de Manu actual se calcula que debe durar unos 305.300.000 años, de los cuales han pasado 120.400.000, aceptando que antes del nacimiento de Manu, el Señor le habló el Gita a su discípulo Vivasvan, el dios del sol. Un cálculo aproximado indica que el Gita se habló por lo menos hace 120.400.000 años, y en la sociedad humana ha existido por 2 millones de años. El Señor lo habló de nuevo hace unos 5.000 años, esta vez a Arjuna. Este es un cálculo aproximado de los períodos que comprenden la historia del Gita. Según el propio Gita y según el orador, el Señor Sri Krishna. El Bhagavad Gita le fue hablado al dios del sol, Vivasvan, porque él también es un Kshatriya y porque es el padre de todos los Kshatriyas, que son descendientes del dios del sol. A los Kshatriyas, Surya Vansa, como el Bhagavad Gita, es igual que los Vedas, ya que lo habló la suprema personalidad de Dios. El conocimiento que en él se expone es apauroseya, sobrehumano, puesto que las instrucciones védicas se aceptan tal como son, sin interpretación humana, al Gita debe aceptársele, por ende, sin una interpretación mundana. Puede que los pendencieros mundanos especulen acerca del Gita a su manera, pero eso no es el Bhagavad Gita tal como es. Por consiguiente, el Bhagavad Gita hay que aceptarlo tal como es, de manos de la sucesión discipular. Y aquí se describe que el Señor se lo habló al dios del sol
el dios del sol se lo habló a su hijo Manu y Manu se lo habló a su hijo Isvaku. Debbie, ¿alguna reflexión quieres compartir con nosotros? Wow. No. Bueno, es interesante que lleva 2 millones, ¿no? 2 millones de años el Gita, conocido por la humanidad, o sea, lleva muchos más millones de años desde que fue expuesto la primera vez al dios. Krishna lo expuso al dios del sol, Vishvasvan, pero solamente, o bueno, son 2 años en los que he estado acá, dice ¿cómo dice exactamente para no cambiar esta traducción? Dice, se expone, ya va, es que está por acá atrás. Sí. Ok. 2 millones que le hablaba a su discípulo, o sea, que el hijo de Maharaj Shvaku fue hace 2 millones de años. Sí, que está como o sea, pareciera, a veces la gente se basa en la Biblia o en otros textos sagrados religiosos y bueno, podrían decir, bueno, la Biblia tiene un poco más de 2000 años o algo de eso, ¿no? Pero estamos hablando aquí de millones de años, lo que para algunas personas podría ser hasta insólito, porque podrían decir, bueno, hace 2 millones de años, ¿cuáles eran los habitantes que habitaban en el planeta Tierra, ¿no? Como para que este libro, como para que ya Gita hubiese sido hablado. Es interesante, me parece interesante, pero sobre todo la última parte, creo que es la más importante también, que hay que aceptarlo tal como es, y sobre todo con la guía de un Paramparam, ¿no? Porque hay mucho conocimiento ahí y puede haber especulación mundana de todo lo que expone el Bhagavad Gita. Muy bien, gracias. ¿Alguien más le gustaría comentar sobre este texto y significado? Pero por una de las cosas que tenía apuntado aquí es de que Krishna ilumina a aquel que ilumina el universo. Krishna ilumina a aquel que ilumina el universo. Qué interesante. Está bueno. Y también es muy interesante que normalmente son los reyes que propagan los principios religiosos, ¿verdad que sí? Eso pasó con el budismo, con este señor Maharaj Ashoka, porque el budismo efectivamente también era de pueblo, ¿no? Era una filosofía que era practicada por unos cuantos muy poquitos, y a partir de Maharaj Ashoka entonces él compartió ahí el budismo por toda la India y tal. Y lo pasó también el mismo con Maharaj Prataparudra, que también por su influencia ayudó que el Gaudiya Vaishnavismo se divulgara por varias partes, ¿verdad? Donde él tenía influencia, porque él era un devoto puro del Señor también. Entonces es interesante, ¿no? Y el cristianismo también, o sea, cuando de una otra manera los líderes se influenciaron por la filosofía, por la espiritualidad, por la devoción, efectivamente que ayudaron a propagar esos principios por toda la área que tenían influencia. Entonces es importante que mi Prabhupada siempre direccionaba a sus discípulos a que predicaran en las universidades, porque ellos serían los futuros líderes de la sociedad. Entonces podrían hacer también un cambio muy sustancial en la sociedad. Eso se me ocurre también decir aquí un poco sobre este tema. ¿Alguien más? Si no, pasamos al texto número 2. Chitarevi, si quieres leer Hare Krishna. Haribol, Juan, sí. Aquí tenemos el relato de que ha llegado hasta su hijo Isvaku. ¿No? De ahí hasta nuestros días, pues es toda la literatura que conocemos. Ahora, hay una cosa importantísima
que yo directamente no lo he leído así, pero algún entendido me lo explicó, que el derecho que tenemos, o sea, las leyes que tenemos, se han originado primero en los códigos griegos o en los códigos romanos. O sea, los códigos romanos, la legislación de los códigos romanos, se menciona en este señor que es entendido que se han originado en los códigos de Manú. Eso dice, cuando se pregunta de dónde vienen las leyes, de dónde viene todo este cuento, se menciona que provienen de lo más antiguo a nosotros, lo más cerca a nosotros, digamos, los códigos romanos, la legislación romana. Y en la legislación romana se menciona que proceden de los códigos Manú. Eso es lo que a mí me han explicado. Ok. Muy bien, gracias. Sí, se explica, Prabhupada explica en el Sri Upanishad, en la introducción, que los Vedas son el origen de todo el conocimiento. Entonces, compita a los académicos descubrir en eso. Gracias por la intervención, Juan. Chitra, Chitra Mataji, ¿quieres leer el texto número 2? Ok, está bien. Entonces, capítulo 4, texto 2, traducción. Esta ciencia suprema se recibió así a través de la cadena de sucesión discipular, y los reyes santos la entendieron de ese modo. Pero en el transcurso del tiempo la sucesión se rompió, y por ello la ciencia tal como es, parece está perdida. La ciencia tal como es parece estar perdida. Significado. Por su divina gracia, se afirma claramente que el Gita estaba dirigido en especial a los reyes santos, porque ellos tienen que llevar a cabo el propósito del mismo al gobernador, a los ciudadanos. Desde luego, el Bhagavad Gita nunca estuvo dirigido a las personas demoníacas, que disiparían su valor sin beneficiar a nadie, y urdirían todo tipo de interpretaciones según sus caprichos personales. Tan pronto como el propósito original se dispersó a causa de las motivaciones de los comentaristas inescrupulosos, surgió la necesidad de restablecer la sucesión discipular. Hace 5,000 años, el propio Señor detectó que la sucesión discipular se había roto y en consecuencia declaró que el propósito del Gita parecía estar perdido. De la misma manera, en la actualidad también hay muchísimas ediciones del Gita, especialmente en inglés, pero prácticamente ninguna de ellas se ha presentado siguiendo a la sucesión discipular autorizada. Hay infinidad de interpretaciones elaboradas por distintos eruditos mundanos, pero prácticamente ninguno de ellos acepta a la suprema personalidad de Dios, Krishna, aunque todos hacen un buen negocio con las palabras de Sri Krishna. Ese espíritu es demoníaco, porque los demonios no creen en Dios, sino que simplemente disfrutan de la propiedad del Supremo. Debido a que hay una gran necesidad de una traducción del Gita tal como se recibe en el sistema Parampara de sucesión discipular, aquí se hace el intento de satisfacer esa gran necesidad. Si el Bhagavad Gita se acepta tal como es, constituye un gran don para la humanidad, pero si se toma como un tratado de especulaciones filosóficas, es simplemente una pérdida de tiempo. Muy bien. ¿Comentarios? Reflexión, exposiciones, preguntas. Sí, acá en la Universidad de Florida, Sí. aquí en Gainesville, está la cátedra de sánscrito, ¿no? Está la cátedra, no, está el PhD, el postdoctoral en sánscrito.
Ok. Y había, por cierto, un devoto, hay un devoto jovencito por ahí que hizo su postdoctor, estuvo ahí en ese postdoctoral. También a veces creo que invitan a Hidrananda Goswami a dar clases también. Ajá. Y ahí se estudia Bhagavad Gita, pero se estudia muy parecido a lo que justamente está diciendo acá el texto, ¿no? Hay muchas traducciones, se estudia de una manera como mundana, científicamente mundana, no como ciencia espiritual, sino como ciencia materialista. Y, y sí, bueno, es como interesante y vienen expositores de todos lados, hasta de la misma India, a estudiar Bhagavad Gita, pero de esa manera como lo estoy diciendo. Y hacen presentaciones y hacen seminarios. A veces hay devotos que han ido a esos seminarios y sí, tienen unas explicaciones de cosas, o sea, lo explican de maneras muy materialistas, porque obviamente ellos no consideran el parámpara necesario, solamente es una interpretación de lo que ellos como conocen sánscrito y es como una interpretación que ellos dan, ¿no? De los textos. Ajá. Ok, gracias. ¿Alguien más le gustaría comentar algo? Hare Krishna. Sí, yo Ahí quería va. solo comentar que como a mí me gusta mucho, bueno, ya menos, desde que estudio todo esto, pues las conferencias, escuchar las conferencias de autocrecimiento, de autoestima, etcétera, psicología, ¿no? Pues te das cuenta cada vez que la gente que dan estas conferencias realmente se basan en los conocimientos que ya están aquí en Bhagavad Gita. Y lo que pasa es que, claro, te das cuenta que ellos quieren, entre comillas, venderte todo eso como algunas novedades, pero ninguna novedad de lo que están hablando. La única cosa que intentan siempre como si, algunos sí, algunos reconocen Dios y dicen creador, ¿no? De algunas palabras, pero algunos no, algunos como una novedad y mis experiencias. Yo he escuchado muchas veces los autores que dan conferencias materialistas, pues eso, que piensan que los conocimientos que de golpe ha llegado a su intelecto, que eso ya como si creado por ellos mismos, pero no son, son realmente del universo, ¿no? Bueno, gracias. Ajá, gracias por la intervención. ¿Alguien más me gustaría comentar? Bueno, yo levanté la mano, pero creo que no se ve. Uy, perdón. A ver Ajá. cómo estamos aquí. Bueno, Sí, ahora sí. me Perdón. gustaría poner algunos puntos. Sí. En el primer texto del capítulo 4 se habla de cómo desciende el conocimiento. Y aquí es interesante cómo se destaca a la clase de los reyes, ¿verdad? Que vienen siendo los kshatriyas, los administradores. Se destaca que ellos tienen ese deber, ¿no? De recibir ese conocimiento y darlo a la sociedad para proteger a la sociedad de caer, ¿verdad? En la ignorancia y para ayudarlos a liberarse, que ese es uno de sus principales deberes y que por lo tanto los reyes deben de saber y deben de conocer el mensaje del Gita y lo deben de practicar de una manera pura para poderlo transmitir a la sociedad. Bueno, eso era en la antigüedad, ¿verdad? Ahora nuestros políticos son muy diferentes. En el siguiente verso, los puntos que se me parecen más relevantes es como Srila Prabhupada destaca aquí precisamente a los predicadores o a los recitadores profesionales del Bhagavad Gita y todas las traducciones que hay del Bhagavad Gita que no cumplen el propósito principal, ¿verdad? Que es hablar de Krishna y revelarle a la gente en general la esencia y el propósito del Gita, que es rendirse a Krishna. Entonces aquí me llama mucho la atención esta parte que dice del significado. Tan pronto como el propósito original se dispersa a causa de las motivaciones de los comentaristas inescrupulosos, surge la necesidad de restablecer la sucesión discipular.
Entonces aquí Krishna detecta que esa sucesión discipular se ha roto y que el Bhagavad Gita no está haciendo, no existe ya ese conocimiento en la tierra, por lo que en ese momento él dispone darle a Arjuna el conocimiento y por lo tanto restablecer la sucesión discipular directamente proveniente de él a través de Arjuna, que tiene todas las cualidades de ser un devoto capaz de recibir este conocimiento y transmitirlo, porque es un devoto entregado y puro, ¿no? Entonces, me parece que estos son los puntos más relevantes. Gracias. Gracias, Mataji. Algo también que podría añadir de mi parte es de que esta palabra Rajarshi es una palabra que tiene compuesta de dos palabras, Raja, aquel que controla el mundo exterior, ese es el deber del rey, controlar para proteger, porque ese es el puente también, ¿verdad? Entre el tercer capítulo y el cuarto capítulo es, o sea, y Prabhupada menciona eso en los significados de que en el capítulo anterior, el 3, se hablaba de cómo controlar la lujuria, que es el enemigo público número 1 del practicante del yoga. Entonces aquí el deber también del Rajarshi es controlar el mundo exterior para que se pueda pasar. Y también tiene la palabra Rishi, Rajarshi. Rishi quiere decir que él no solamente controla el mundo exterior como administrador, pero también controla su mundo interior. Y esa combinación es una combinación muy buena, o sea, se vuelve un líder muy importante. Y en ese tipo de líder también es una persona que no es un explotador, no es un abusador, no es un aprovechador de las facilidades, sino que es un líder serviente. Y es la forma de servir a la humanidad es protegiendo a la humanidad del enemigo número 1, que es la lujuria. Eso también me gustaría comentar. Y bueno, y ya estamos aquí tranquilitos y pacíficos. Pasamos al texto número 3. ¿O existe alguna preguntita más, algún comentario? Entonces, pedimos a alguien que lea el texto número 3, para no abusar mucho de Chitradevi. No me volvermos un líder abusador. ¿Quiere que lea, Prabhu? Sí. Ok. Entonces vamos, texto número 3. 3. Esta antiquísima ciencia de la relación con el Supremo te la expongo hoy a ti, porque tú eres mi devoto, así como también mi amigo, y puedes por ello entender el misterio trascendental de la misma. Significado. Existen dos clases de hombres, el devoto y el demonio. El Señor escogió a Arjuna como receptor de esta gran ciencia porque Arjuna era un devoto del Señor, pero al demonio no le es posible entender esta gran y misteriosa ciencia. Existen muchas ediciones en este gran libro de conocimiento. Algunas de ellas tienen comentarios escritos por los devotos y otras tienen comentarios escritos por los demonios. El comentario de los devotos es auténtico, mientras que el de los demonios es inútil. Arjuna acepta a Krishna como la suprema personalidad de Dios, y cualquier comentario que se le haga al Gita siguiendo los pasos de Arjuna es verdadero servicio devocional, que se le presta a la causa de esta gran ciencia. Los hombres demoníacos, no obstante, no aceptan al Señor Krishna tal como es Él. Más bien, inventan algo acerca de Krishna y desencaminan a la generalidad de los lectores, apartándolos del sendero de las instrucciones de Krishna. Aquí se da una advertencia acerca de esos senderos engañosos. Uno debe tratar de seguir la sucesión discipular que procede de Arjuna y de ese modo beneficiarse de esta gran ciencia del Srimad Bhagavad Gita. Muy bien. Reflexión, Mataji Lavanga, sobre lo que acaba de leer. Sí, bueno, aquí se hace se habla específicamente de las cualidades de Arjuna,
para recibir este conocimiento, ¿no? Y bueno, pues se vuelve a señalar el peligro de escuchar traducciones sí, las traducciones que hacen los no devotos, ¿no? Que aquí Prabhupada los separa como demonios. Y, y me parece que es muy importante que tratemos de desarrollar esa conciencia, pues conociendo también más las cualidades de Arjuna, ¿no? Creo que es un personaje un poco, a veces tenemos algún conocimiento, ¿no? De Arjuna, pero a veces se nos olvida la gran personalidad que era, ¿no? Hare Krishna, sobre todo un gran devoto, ¿no? Gran devoto y amigo de Krishna, sin duda. Lavanya, no, o sea, has hablado. ¿Puedes sacar la manito, por favor? Solo para no. Gracias. ¿Qué más? ¿Algún comentario más? ¿Preguntitas? ¿Sugerencias? ¿Puedo preguntar algo, Prabhu? Sí, más desde aquí. Cuando menciona aquí que Krishna, a ver, esta antiquísima ciencia de la religión con el Supremo te la expongo hoy a ti, porque tú eres mi devoto, así como también mi amigo. Mi pregunta es si hay alguna razón por la que Krishna menciona que además de devoto, él también es su amigo. ¿Hay alguna razón por este énfasis de relación de amistad? Ajá. Mi entendimiento es que es no solo devoto, pero también una posición, es cuestión de intimidad. Sí, Arjuna tenía esa intimidad con Krishna, y entonces un amigo, una persona que es devota, naturalmente que entiende lo que el objeto de devoción quiere, pero cuando una persona es amigo parece que es algo más íntimo, ¿verdad? Una situación más intensa. Entonces una persona, un amigo, todavía, devoto puede ser una cosa formal, y amigo es algo informal, o sea, que entiende todos los secretos de Krishna, eso te podría decir, no sé si te ayudó o no, pero es toda cuestión de intensidad, de intimidad, se podría decir. ¿Alguien más le gustaría comentar esta preguntita? Contestar esta pregunta hasta aquí. No sé si te ayudó hasta aquí. Más de lo que he dicho. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Preguntitas? ¿Comentarios? Bueno, pasamos al texto número 4, ¿verdad? ¿Quiere que siga leyendo? Sí, otro texto más, ¿vale? Y después pasamos Sí. mejor a Juan Laguna para leer. Muy bien. Texto 4. Arjuna dijo, Vivashwan. Perdón, es que tengo aquí un perro que... Está confirmado. Lo que está Arjuna diciendo. dijo, Vivashwan, el dios del sol, nació... Ay, permítame. No pasa nada, no pasa nada. Que participa también en el estudio. Ok, perdón, ¿eh? No pasa nada. Arjuna dijo, Vivashwan, el dios del sol, nació antes que tú, por lo cual es mayor que tú. ¿Cómo puedo entender que en el principio tú le hayas enseñado esta ciencia a él? Significado. Arjuna es un reconocido devoto del Señor, así que, ¿cómo no iba a creer en las palabras de Krishna? Lo cierto es que Arjuna no está preguntando en beneficio propio, sino por el bien de aquellos que no creen en la suprema personalidad de Dios o los demonios, a quienes no les gusta la idea de que Krishna se le acepte como la suprema personalidad de Dios.
Es solo por ellos que Arjuna pregunta acerca de este punto, como si él mismo no estuviera consciente de la posición de la personalidad de Dios o Krishna. ¿Cómo se hará patente en el capítulo 10? Arjuna sabía perfectamente bien que Krishna es la suprema personalidad de Dios, el manantial de todo y la última palabra en trascendencia. Claro que Krishna también apareció en esta tierra como el hijo de Devaki. A un hombre ordinario le resulta muy difícil entender cómo Krishna siguió siendo la misma suprema personalidad de Dios, la persona eterna original. Por consiguiente, para aclarar ese punto, Arjuna le hizo la pregunta a Krishna de manera que él mismo pudiera hablar con autoridad. Que Krishna es la autoridad suprema lo acepta el mundo entero, no solo en la actualidad, sino desde tiempo inmemorial, y únicamente los demonios lo rechazan. De todos modos, puesto que Krishna es la autoridad aceptada por todos, Arjuna le hizo a él esta pregunta. Para que Krishna pudiera describirse a sí mismo sin que lo explicaran los demonios, que siempre tratan de deformarlo de una manera en que ellos y sus seguidores puedan entender. Es necesario que todo el mundo, por su propio bien, conozca la ciencia de Krishna. Por eso, cuando el propio Krishna habló de sí mismo, es auspicioso para todos los mundos. Puede que a los demonios les resulten extrañas las explicaciones que el propio Krishna da, porque ellos siempre estudian a Krishna desde el propio punto de vista. Pero aquellos que son devotos le dan una cálida bienvenida a las declaraciones de Krishna, cuando éstas las habla el propio Krishna. Los devotos siempre adorarán esas autoritativas declaraciones de Krishna porque siempre están ansiosos de saber muchísimo más acerca de él. Los ateos, quienes consideran a Krishna un hombre ordinario, pueden de esa manera llegar a saber que Krishna es sobrehumano, que es Sakshit Ananda Vigraha, la forma eterna de la bienaventuranza y el conocimiento, que es trascendental y que se halla por encima del dominio de las modalidades de la naturaleza material y por encima de la influencia del espacio y el tiempo. Un devoto de Krishna, tal como Arjuna, está indudablemente por encima de cualquier malentendido en relación con la posición trascendental de Krishna. Que Arjuna le hiciera esta pregunta al Señor es simplemente un intento que el devoto hace de desafiar la actitud atea de personas que toman a Krishna por un ser humano ordinario, sujeto a las modalidades de la naturaleza material. Muy bien. Reflexiones. Pues está, creo, muy claro, ¿no? El punto de este verso. La pregunta de Arjuna tiene como propósito que mismo Krishna se revele y que no, en el futuro no existan especulaciones acerca de estas palabras, ¿no? Bueno, ese sería mi comentario. Ajá. Ok, gracias. ¿Alguien más le gustaría comentar? Aribol. Krishna, Hare quiero Krishna, Juan. sí, una aclaración. Cuando se habla de que los hombres, o sea, los devotos, los ateos, como dice aquí, consideran que Krishna es un ser ordinario, ¿no? Se refiere a los seguidores de Kapila-deva, ¿no? Kapila-deva, el impersonalista. Porque los ateos actuales simplemente dicen que no existe. No existe Dios, ni como persona, ni como nada. ¿Podría aclarar un poquito eso, Prabhu? Ajá. Normalmente, mira, aquí hay una pregunta. ¿Cómo se llama el perro? La vanga se llama Vivasvan. Aquí me pregunta Chitra Devi. Es un detalle. No se llama Vivasvan, pero yo le contesté que al parecer así quiere que le llamen. Sí, ¿no? Vivasvan, ¿verdad? Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, ateo, sí. Bueno, es que Prabhupada realmente, él se centra mucho. También, naturalmente, que en el capil ateísta, pero no tanto, más bien en
los impersonalistas, ¿verdad? Los mayavadis. Sí que Prabhupada, o sea, realmente hace, o sea, ¿cómo se dice? Su segundo Pranam Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi, ¿verdad? Él viene a encontrar a un mundo occidental que está lleno de impersonalismo, de mayavadi, de conceptos mayavadis y también de conceptos nihilistas encabezados por el budismo. Y entonces, naturalmente que Prabhupada, o sea, está muy centrado en derrotar esos argumentos chaves. Yo decía más bien los impersonalistas probablemente, pero claro, también se puede incluir, precisamente sí, ese capítulo no ateísta, ese capítulo ateísta, sí. No sé si te ayudó en algo, Juan. Sí, sí, yo creo también que Prabhupada se centraba principalmente en contrarrestar la influencia de Kapiladeva, ¿no? Porque como han tenido ellos muchas discusiones, han tenido combates ideológicos y seguramente debe tener muchos seguidores impersonalistas en la misma India, en los países orientales. Entonces yo creo también, como usted está diciendo, que fundamentalmente está dirigiendo su artillería contra Artillería, sí. Artillería, muy bien dicho. artillería pues filosófica, argumental, ¿no? Obviamente. Sí. Me gustó esa artillería. Bienvenido, Siddhanta Prabhuji, Hare Krishna. Sí, entonces sí, artillería sí me gustó. ¿Alguien le gustaría más comentar sobre esta pregunta de Juan Laguna? Si no, pasamos al otro texto. Como he venido un poquito tarde, no he escuchado la pregunta, pero escuché. La pregunta, Juan. Sí, bueno, el significado de la palabra habla sobre los demonios y tal que usan la palabra de Krishna y las, ¿cómo se dice? Distorsionan, las cambian y tal, entonces lo llama demonios. Entonces Juan preguntaba qué tipo de demonios eran estos, eran los Sankhya yogis que son ateístas o si había alguien más. Bueno, que comenté un poco de que, bueno, Prabhupada centraba mucho su atención no solamente en ellos, naturalmente, pero más bien en los mayavadis que usan, que confunde a la gente a través de sus malabarismos de palabras y tal, ¿sabes? Entonces, eso comentaba. No sé si queréis añadir algo más, si no pasamos al texto siguiente. Y el texto siguiente, Juan, ¿quieres leer? Hace Sí, mucho sí. tiempo que no leemos. Puede ser, sí. Texto número 5. La personalidad de Dios dijo: tanto tú como yo hemos pasado por muchísimos nacimientos. Yo los puedo recordar todos, pero tú no, oh subyugador del enemigo. Significa, yo adoro a Govinda, yo adoro a Govinda, Krishna, la suprema personalidad de Dios, quien es la persona original, absoluta, infalible y sin comienzo. Aunque Él se expande en una cantidad limitada de formas, aún así es la misma persona original, el más antiguo y la persona que siempre se ve como un joven lozano. Esas eternas, bienaventuradas y omniscientes formas del Señor, por lo general no las entienden en general no las entienden los mejores eruditos védicos, pero siempre se les manifiestan a los devotos puros. También se afirma en el Brahma Samhita.
Yo adoro a Govinda, Krishna, la suprema personalidad de Dios, quien siempre se ¿Cómo? encuentra... ¿Qué? Perdón, Siddhanta, desactiva Muy tu, bien. Así Siddhanta, podrás hablar con ella. Perdona, Samantha, es que estoy en una reunión con devotos del extranjero. Luego nos vemos. cuando es así, desactiva tu micrófono. Siddhanta Ji. Hoy, perdón. Bueno, entonces, en el siguiente verso del Brahma Samhita se dice: yo adoro a Govinda, Krishna, la suprema personalidad de Dios, quien siempre se encuentra en diversas encarnaciones, tales como Rama, Nisimha, así como también en muchas encarnaciones secundarias. Pero quien es la personalidad de Dios original, conocido como Krishna, y quien además se encarna personalmente. También en los Vedas se dice que el Señor, aunque es aquel que no tiene igual, se manifiesta en infinidad de formas. Él es como la piedra Vaiduria, que cambia de color y aún así sigue siendo la misma. Todas esas múltiples formas las entienden los devotos puros, pero no se puede entender mediante un simple estudio de los Vedas. Devotos tales como Arjuna son compañeros constantes del Señor. Cuando quiera que el Señor se encarna, los devotos asociados también se encarnan para poder servir al Señor de diferentes maneras. Arjuna es uno de sus devotos, y de este verso se deduce que unos millones de años atrás, cuando el Señor Krishna habló el Bhagavad Gita al Dios del Sol, Vivasvan, Arjuna también estaba presente, haciendo otro papel. Pero la diferencia que hay entre el Señor y Arjuna es que el Señor recordaba el incidente, mientras que Arjuna no lo recordaba. Esa es la diferencia que hay entre la entidad viviente, parte integral, y el Señor Supremo. Aunque a Arjuna se la trata aquí como el poderoso héroe que podía subyugar a los enemigos, no obstante es incapaz de recordar lo que había transcurrido en sus diversos nacimientos pasados. De modo que una entidad viviente, por grande que pueda ser desde el punto de vista material, nunca puede ser igual al Señor Supremo. Cualquiera que sea un compañero constante del Señor, es sin duda una persona liberada. Pero no puede ser igual al Señor. En el Brahma Samhita se describe al Señor como infalible, Achyuta, lo cual significa que Él nunca se olvida de sí, a pesar de estar en contacto con lo material. Luego, el Señor y la entidad viviente nunca pueden ser iguales en todos los aspectos, ni siquiera si la entidad viviente está tan liberada como Arjuna. Aunque Arjuna es un devoto del Señor, a veces olvida la naturaleza del Señor. Pero por la gracia divina, un devoto puede entender al instante la condición infalible del Señor, mientras que un no devoto o un demonio no puede entender esa naturaleza trascendental. Así pues, estas descripciones del Gita no las pueden entender los cerebros demoníacos. Krishna recordaba actos que había realizado millones de años atrás, pero Arjuna no podía recordarlo, pese al hecho de que tanto Krishna como Arjuna son de una naturaleza eterna. También podemos destacar aquí que una entidad viviente olvida todo debido a su cambio de cuerpo, pero el Señor recuerda porque no cambia. Porque no cambia su cuerpo, Sachidananda. Él es Advaita, que significa que no hay diferencia alguna entre su cuerpo y él mismo. Todo en relación con él es espíritu, mientras que el alma condicional es diferente de su cuerpo material. Y como el cuerpo y el ser del Señor son idénticos, su posición siempre es diferente a la posición de la entidad viviente ordinaria. Incluso
cuando Él desciende al plano material, los demonios no pueden acomodarse a esta naturaleza trascendental del Señor, que el propio Señor explica en el verso siguiente. Muy bien. ¿Alguna reflexión quieres compartir con nosotros, Juan, de tu Bueno, lectura? sí, muy corto. Bueno, está ratificándose que pese a compartir la naturaleza espiritual de los seres vivientes, de las almas, con el Señor Krishna, la diferencia, una de las múltiples diferencias, no solamente su cualidad, o su tamaño, o su grandeza, sino precisamente esta condición que la entidad viviente, pese a los esfuerzos que haga, no puede recordar ni siquiera su anterior nacimiento. Entonces, nosotros aceptamos plenamente que Krishna, teniendo las cualidades supremas que tiene, pues puede recordar todas las encarnaciones de hace millones de años. Ahora, esto a nosotros, ¿de qué nos sirve? Nos sirve para tener la seguridad y la garantía que el conocimiento que nos ha llegado por este bien es un conocimiento tan antiguo, y si es un conocimiento tan antiguo y ha permanecido, digamos, sin cambios, pues es como un sello de autenticidad, es como una marca de fábrica, digamos, que no ha cambiado. Entonces eso nos proporciona a nosotros, digamos, una alegría de saber que estamos estudiando una ciencia de esa dimensión. Eso puedo decir. Gracias. Quedó la idea de la palabra marca de autenticidad, un sello de autenticidad. Me gusta, me gusta. Sí, ¿algo más? ¿Alguien le gustaría comentar, preguntar sobre este texto en particular? Sí, Krishna está establecerse como realmente el ser infalible, el ser infalible. En el, creo que capítulo número 15, Krishna va a decir que en este mundo hay dos seres, la infalible e infalible. Yo estoy más allá de esos dos seres. Creo que sí, que es en el capítulo 15. Krishna habla de esta atmósfera que Krishna está estableciendo como la autoridad, el origen del parampara. Y eso es importante. O sea, en los círculos védicos, o sea, por eso se acuerdan de la historia esta. Siddhanta, ¿quieres compartir alguna cosa? Sí. Sí, yo quería comentar un punto, ¿no? Que está relacionado con lo que ha leído el devoto. Algunas veces en nuestras conversaciones o prédicas con los no devotos o con las personas que se acercan a Krishna, ellos argumentan que, bueno, si yo he tenido otras vidas, pero yo no me acuerdo de esas otras vidas, ¿cómo puedo actuar ahora para rectificar errores que yo no me acuerdo? Quiero decir, si yo tengo que llegar a un plano de ser perfecto y puro, y vengo de estados condicionados, y yo no me acuerdo de esos estados condicionados, ¿para qué me sirven las supuestas reencarnaciones si no me acuerdo de lo que tengo que rectificar ni de los pecados que he hecho? ¿Qué le diríais vosotros? Es una buena pregunta, sí. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguien le gustaría comentar algo sobre esta pregunta de Siddhanta Prabhuti? Bueno, sí, se podría decir que efectivamente hay ¿cómo se llama? Eso fue un desafío que Srila Prabhupada tuvo, creo que también ha comentado cuando estaba en la universidad y el profesor que era de Escocia, ¿verdad? Ha dicho algo por ahí, ¿no? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué tipo de beneficio hay? Si yo no sé qué ha pasado en la vida anterior, de hecho, ¿qué beneficio tengo yo, no? Y cómo vienen esas reacciones y tal. Entonces, claro, Prabhupada no contestó, pero sí que tenía la respuesta que era de que Dios
Krishna en la forma de Paramatma está en nuestro corazón y nos va orientando y nos va guiando en nuestro camino, en nuestro sendero en la vida espiritual. Él es el testigo, realmente Él es el que otorga los resultados de nuestras actividades. Entonces sí que tenemos un testigo y bueno, esto podría decir. No sé si ha sido alguna contestación así dentro de la pregunta, si me ha salido un poquitín de la pregunta que has hecho. Hare Krishna, quiero aumentar algo. Ajá. Bueno, mira, en las aulas universitarias o en los centros donde se educan las personas, siempre ha habido una competencia, digamos, entre los que eran considerados inteligentes y los que tenían muy buena memoria. Entonces, la diferencia estaba que las personas inteligentes aprendían muy rápidamente. En cambio, los que tenían buena memoria tenían que estudiar mucho más, pero al final los resultados se equiparaban. Y en algunos casos, los estudiantes que disfrutaban de una gran memoria, pues a veces obtenían mejores resultados. Ahora, en este caso, por ejemplo, si uno dice, yo no me acuerdo, por ejemplo, digamos, ¿qué he hecho el año pasado en esta misma época? No me acuerdo. El que tiene buena memoria se va a acordar. Pero el inteligente puede utilizar datos, razonamientos, hechos, investigar y va a llegar a la verdad. O sea, si nosotros decimos, no nos acordamos de anteriores vidas, entonces podemos hacer un correlato. Decir, a ver, en las condiciones que estoy yo, en las condiciones que está esta otra persona y estas otras personas, entonces se puede deducir cuáles han sido las cosas que nos han promocionado a esta situación. Por ejemplo, digamos, vamos a poner el caso de las princesas de España. Son unas niñas bellísimas y que pues tienen todo lo que tienen. Y al frente de ellas hay unos niños que pues están muriendo de hambre. Entonces, la memoria no puede ayudarnos en este caso, pero la inteligencia nos puede ayudar, nos puede decir, estas han tenido una situación diferente, totalmente diferente a estas otras. Entonces, por ese camino, utilizando la razón, la lógica, el conocimiento, poniendo al Paramatma por medio, podemos dar unas explicaciones y que al final esas conclusiones están respaldadas por las escrituras. Muchas gracias, Hare Krishna. Gracias, me gustó bastante tu contestación. Muchas gracias. Siddhanta, Sí, hay muchos argumentos. Yo a modo particular veo que aunque no seamos conscientes de segundo a segundo de todos nuestros actos de vidas pasadas, lo que sí es un hecho es que nacemos con unas inclinaciones y un estado de conciencia en particular. Entonces, esas inclinaciones, ese estado de conciencia en particular, te va a permitir entender más o menos lo espiritual. ¿Cómo lo diría yo? O sea, tú ahora actúas en esta vida de múltiples maneras, pero cuando llega la hora de dejar el cuerpo, Paramatma va a juzgar y te va a dar un cuerpo, una situación, una inteligencia, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que te mereces. Entonces, aunque no somos conscientes ni del testigo, que es Paramatma, ni de las actividades que hemos llevado a cabo, lo que nos va a ocurrir en la vida y nuestra propia fuerza e inclinación pondrá de manifiesto si yo soy más espiritual que material, si he sido pecaminoso, si he sido piadoso, etcétera, etcétera, ¿no? En el néctar de la devoción, Srila Prabhupada describe ciertas actividades, o mejor dicho, ciertos resultados con los cuales podemos entender si hemos sido pecaminosos o piadosos. Y menciona
el ser agraciado físicamente, el nacer buena cuna, el tener una buena educación, opulencia material, son signos de buen karma. Pero en contrapartida, tener problemas legales, ser feo, las enfermedades, pobre, bla, 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 son síntomas de mal karma, ¿no? Ujú. Muy bien, gracias, sí. Sí, de hecho, la Vanga sí que ha levantado la mano. La Vanga Mataji, sí. Ujú. Sí, bueno, uno puede estar realmente sin saber, ignorante por qué está uno en ciertas condiciones, ¿no? Hay como una etapa en el ser humano en el que no entiende nada de lo que está pasando y ahí es donde empieza a cuestionar, ¿no? Entonces, en lo personal, mi primera pregunta al respecto de eso fue, ¿por qué tengo que sufrir tanto? Esa fue una primera pregunta. ¿Por qué en el mundo, en esta vida, uno tiene que sufrir tanto, ¿no? Entonces uno se cuestiona, ¿no? La situación en la que está, aunque uno no recuerde. Otra situación que a mí me pasaba mucho era que tenía sueños, muchos sueños raros, ¿no? Decía yo, soñaba esto, soñaba aquello, y decía, qué raro, ¿no? Estos sueños no son sueños, ¿no? Porque en esos sueños eran simplemente sueños donde yo moría. Sueños así subsecuentes de morir de una forma, morir de otra forma, morir de otra forma. Ujú. Y todas esas cuestiones son situaciones psicológicas que nos empujan a cuestionarnos, que es lo que dice Srila Prabhupada en todos sus libros, ¿verdad? Que el ser llega a un punto en el que se cuestiona por qué. ¿Cuál es el propósito de que yo esté en esta situación? Debe de haber un propósito. Entonces, otra cuestión importante, ¿verdad? Que también Srila Prabhupada revela acá, es que el conocimiento y la misericordia llega de alguna manera mística, que no comprendemos, pero llega, ¿no? Y cuando llega, es cuando realmente nosotros vamos a entender todo, pero antes de eso, la única cosa que nos hace reaccionar desde mi punto de vista es sufrir. Y el sufrimiento es un diseño perfecto que tiene este mundo para hacernos como movernos, ¿no? Como obligarnos a reflexionar en la situación en la que estamos y en ver el mundo más allá, ¿verdad? De lo superficial, porque nos volvemos muy superficiales, en realidad todos podemos ver a la gente, es muy superficial, y nosotros salimos por la misericordia de Krishna de ese estado, por la misericordia de Krishna únicamente, porque no tenemos ni la capacidad de comprender, ni el conocimiento, ni la inteligencia. Esa inteligencia se despierta cuando nos acercamos al conocimiento espiritual. Bueno, entonces, Muy bien, gracias. Bueno, mientras tanto, el que ha preguntado ha tenido que salir, Siddhanta ya no está con nosotros. Bueno, como ya son las 19:35 aquí, en España hemos pasado ya la hora. Gracias, hoy ha sido tranquilo, ha sido pacífico. Hemos avanzado bastante en los textos con intervenciones bastante buenas, positivas. Muy bien, nos vemos mañana entonces. Hare Vale. Krishna. Hare Krishna. Prabhupada. Hare Haribol. Krishna, Prabhu, muchas Hare gracias. Krishna. Hasta Reverencias mañana. a Krishna, muchas gracias, Haribol. 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 Haribol.